Saludos cordiales. El día de hoy realizaremos el examen físico de abdomen. Si el paciente acude por el motivo de consulta, o sea el ejemplo de dolor abdominal, tendríamos que realizarle una buena anamnesis para poder orientar mejor a nuestra hipótesis diagnóstica. Preguntarle desde hace cuánto estuvo el dolor, si fue insidioso o de manera brusca. También tendríamos que preguntarle si el dolor está presente durante todo el día o si es intermitente, pudiendo hallar síntomas y signos muy frecuentes en el paciente al examen físico de abdomen, como podría ser el dolor abdominal, la diarrea, la ictericia, una ascitis, por ejemplo, paciente con hepatopatías, al igual que podría realizar algún tipo de hemorragia, una rectorragia, una melena, una hematoquesia, así también como pirosis. También tendríamos que realizar una buena anamnesis remota, dándonos cuenta sobre las comorbilidades como enfermedades de repente diabetes mellitus o hepatopatías, ¿no? Que puedan darnos una orientación clínica a una hipótesis mejor planteada. Al igual que hábitos como el alcohol, drogas endovenosas, medicamentos e inmunizaciones. No deberíamos olvidar que una revisión por aparatos y sistemas, ya sea no específico en el abdomen, sino a nivel general, podría darnos y orientarnos a una mejor hipótesis diagnóstica. Los límites superiores e inferiores del abdomen están dados desde la cúpula diafragmática, que es el límite superior abdominal, y donde es el estrecho superior de la pelvis, que sería el límite inferior abdominal. La primera subdivisión topográfica del abdomen la podríamos dividir en 4 cuadrantes, el cual trazaríamos una línea desde el esternón hacia la sínfisis púbica y otra línea perpendicular, ¿no?, que pasaría por la línea anterior del ombligo, la cual no podría dividir en 4 cuadrantes el abdomen, ¿no? Cuadrantes superior, derecho e izquierdo, y los cuadrantes inferiores, derecho e izquierdo. La segunda subdivisión que podríamos obtener del abdomen sería subdividirla en 9 regiones, ¿no?, o en 9 cuadrantes, en las cuales trazaríamos una línea desde la línea clavicular media, derecha e izquierda, hacia la línea hacia la mitad de los ligamentos inguinales, y otras 2 líneas perpendiculares, la cual sería trazar la línea subcostal y la línea transtrabecular, la cual nos permitiría tener al abdomen dividido en 9 regiones. Estas 9 regiones divididas llevan los nombres de fosa ilíaca derecha e izquierda, flanco derecho e izquierdo, hipocondrio derecho e izquierdo, ¿no?, epigastrio, hipogastrio en la parte de abajo, y en la parte medial lo que viene a ser el mesogastrio o umbilical, también conocido. El examen físico de abdomen nos va a permitir hallar en el paciente a la inspección, auscultación, percusión y palpación de distintas alteraciones patológicas que podrían presentar. Nosotros nos tenemos que colocar a la derecha del paciente con su tórax descubierto, así como también deberíamos identificar si tiene áreas de dolor donde deberíamos palpar al último para poder evitar lo que es la resistencia muscular voluntaria. A la inspección abdominal nosotros también tendríamos que identificar lo que es el contorno del abdomen, la simetría de los semiabdómenes, los movimientos respiratorios, así como también la integridad de la piel y la presencia o no de masas. Hay que tener en cuenta la apreciación general del paciente, ya que en pacientes que presentan cólicos renales o biliares, ellos adoptan diferentes posiciones para poder disminuir la sensación dolorosa, así también como en pacientes que vienen y pueden presentar alguna peritonitis, ¿no?, que adoptan una posición quieta con las piernas semiflectadas para poder disminuir la presión intraabdominal y de una otra manera disminuir también el dolor. O en pacientes diaforéticos o pálidos que podrían venir con un cuadro de shock por úlcera perforada o también por una pancreatitis. A nivel del contorno del abdomen deberíamos distinguir si es un abdomen cóncavo o prominente. En un abdomen convexo podríamos ver a pacientes con patologías como lo que es caquexia, así también en abdomen prominente pacientes con ascitis, ¿no?, que puedan tener algún tipo de visceromegalia
o alguna patología hepática crónica, por ejemplo. La asimetría de los semiabdómenes pueden tener causas de una masa abdominal o también de lo que podría presentar algún tipo de visceromegalia. En el paciente no se evidencia algún tipo de visceromegalia o alguna masa abdominal. Respecto a los movimientos respiratorios, podríamos darnos cuenta de que cuando hay una inspiración hay un embombamiento del abdomen, ya que el diafragma comprime a los órganos, ¿no?, al tomar aire y hacer que los pulmones se expandan. Así como también en pacientes que presentan dolor abdominal, su respiración suele ser superficial. En el paciente no se evidencia alguna alteración en el movimiento respiratorio. Así como también nosotros deberíamos verificar lo que es alguna alteración en lo que es piel, manos, ¿no?, o fanerios, los cuales nos puedan orientar hacia algún diagnóstico o hipótesis clínica patológica, ¿no? Así como también deberíamos identificar la presencia de heridas quirúrgicas, ¿no? En este caso, al paciente se le realizó una apendicectomía a los 5 años de edad, ¿no?, con una incisión McBurney que se da en la fosa ilíaca derecha para lo que es una apendicectomía propiamente dicho. Y también como podríamos identificar otros tipos de incisiones, ¿no?, como por ejemplo Kocher, ¿no?, que es una incisión subcostal paralela al reborde costal derecho, ¿no?, que se utiliza en pacientes que son operados con colecistectomía, o por ejemplo también Van-Estil, que es una incisión arqueada que se realiza más a las mujeres para una cesárea o una histerectomía. Terminando la inspección, deberíamos realizar la auscultación en el paciente, pero en este caso, el orden de revisar el examen físico al paciente altera, ya que la auscultación está antes de la percusión y la palpación. Se realiza la auscultación antes de la percusión y la palpación, ya que nosotros, realizando primero la percusión o la palpación, podríamos generar ruidos, ¿no?, que el paciente realmente no presente, y nosotros después al auscultarlo pues pretendamos que nos oriente a un diagnóstico patológico el cual el paciente no lo presenta. A la auscultación a nivel abdominal nosotros podemos distinguir lo que es la frecuencia, intensidad, tono y timbre, ya que en sí se escuchan o se auscultan unos clics o gorgojeos que en sí su valor normal son de 5 a 35 por minuto de los ruidos hidroaéreos. Cuando hay una parálisis intestinal, nosotros auscultaremos y los ruidos hidroaéreos se ausentarán de 3 a 5 minutos. Es por eso que es necesario auscultar mínimo 3 minutos en el paciente. A la auscultación nosotros deberíamos auscultar con el diafragma del estetoscopio sobre todas las regiones en las cuales hemos subdividido topográficamente, empezando desde las fosas ilíacas, flancos, hipocondrios, el epigastrio, el hipogastrio y el mesogastrio. Luego de haber auscultado por 3 minutos al paciente, el paciente presenta ruidos hidroaéreos de 15 por minuto. Los hidroaéreos también son patológicos y podríamos auscultar distinguiendo uno de ellos, por ejemplo, como es el bazuqueo gástrico, ¿no?, que se encuentra en pacientes con síndrome pilórico, pacientes con diarrea o pacientes que hayan tenido una ingesta de líquidos excedente, ¿no?, el cual nosotros deberíamos auscultar poniendo nuestro diafragma en el epigastrio y pues sacudir al paciente para poder evidenciar esa cantidad de líquidos que se encuentra ahí. Entonces, en este caso, en el paciente no se ausculta bazuqueo gástrico. Otro ruido aéreo patológico que podríamos auscultar sería lo que es el intestino de lucha, ¿no?, que se da en pacientes con obstrucción intestinal y también, es un ruido en el cual se escucha como el ruido normal, ¿no?, pero en sí con una tonalidad mucho más alta
y también una tonalidad metálica. En el paciente deberíamos auscultar para poder identificar este ruido aéreo patológico. En este caso, en el paciente no se ausculta un ruido aéreo patológico. Otra característica que deberíamos tener en la auscultación en lo que es en el abdomen, deberíamos auscultar lo que son los flujos turbulentos o también denominados soplos, ¿no? Sobre la arteria aorta abdominal, la arteria renal y las arterias ilíacas, ¿no? Auscultando sobre la línea medial lo que es la arteria aorta y sobre la línea paramedial supraumbilical lo que son las arterias renales derecha e izquierda, así como también en la línea paramedial infraumbilical lo que son las arterias ilíacas. En el paciente no se auscultan soplos. Con lo que respecta a la percusión en el abdomen, nosotros deberíamos utilizar esta técnica sobre toda la parte o las 9 regiones del abdomen, ¿no? Encontrando en sí un sonido uniforme por lo general sobre todas las áreas del abdomen, encontrando también lo que son sonidos timpánicos, que vienen a ser los sonidos normales, a excepción de lo que viene a ser la matidez hepática, que sería normal. Encontrando también un sonido no mate o timpánico en lo que viene a ser el área del epigastrio y el espacio de Traube. El espacio de Traube, donde nosotros a la percusión encontraremos un sonido timpánico, se encuentra a la izquierda e inferior al tórax, ¿no? Los cuales va a estar relacionado con la cámara gástrica. En el caso de un paciente que presente ascitis, nosotros deberíamos buscar a la percusión lo que es la percusión desplazable, el cual tendríamos que ubicar al paciente en el cúbito dorsal y percutir sobre todo lo que son el epigastrio y los flancos, izquierdo y derecho. Luego de ello, pedirle al paciente de que adopte la posición en decúbito lateral. En decúbito lateral, nosotros también deberíamos percutir los flancos, el epigastrio también. Al pedirle al paciente de que adopte diferentes posiciones, como acabamos de ver, es para poder identificar la variación de sonoridad a la percusión. En la palpación abdominal, nosotros deberíamos tener en cuenta de que podríamos realizarla de dos maneras. La primera manera, que debería ser suave, ¿no? Pudiendo identificar en el paciente algunos puntos dolorosos. Si el paciente en este caso siente dolor, aquí, en este caso el paciente no presenta puntos dolorosos. En un paciente que podría presentar algún área con dolor, ¿no? Nosotros deberíamos comenzar, por ejemplo, si el paciente tiene dolor en lo que es la fosa ilíaca izquierda, podríamos comenzar palpando lo que es la zona más distal, por ejemplo, optando a ir al hipocondrio derecho, empezando por ahí, ¿no? Para luego poder llegar a lo que es la zona dolorosa, ¿no? Así evitando lo que es la resistencia muscular involuntaria. La resistencia muscular involuntaria nos orienta a que el paciente pueda tener cierto grado de irritabilidad. Consiguiente a ello, deberíamos realizar lo que es la palpación profunda. La podríamos hacer de manera bimanual también, ¿no? Realizando para poder palpar la presencia de masas, ya sean de la pared abdominal o intraabdominales. Nosotros queremos distinguir si la masa abdominal pertenece a la pared abdominal
o al espacio intraabdominal o visceral, deberíamos pedirle al paciente de que levante la cabeza y los hombros y palpar la zona abdominal. De esta manera podríamos identificar a la palpación si la masa se sigue palpando a la posición que adoptó el paciente, pues podríamos identificar que la masa pertenece a la pared abdominal, ¿no? Es superficial, pero sin embargo, si no se palpa, pues pertenece a lo que es a nivel intraabdominal o visceral. Si nosotros encontramos a la palpación una masa abdominal, deberíamos identificar la ubicación primero, ¿no? El desplazamiento, si se mueve o no, si hay dolor o no, si late o no late, o si tiene soplos. Pacientes con hernias inguinales, nosotros deberíamos colocar nuestras manos a nivel de lo que es en la síntesis púbica, a los laterales, nivel paramedial, y palpar y pedir al paciente que tosa. Tosa, por favor. Lo cual nos permitiría poder palpar el saco herniano, ¿no? Y poder distinguir lo que es la hernia inguinal. Examen de órganos intraabdominales, lo que corresponde al hígado. Sabremos de que su límite superior está a nivel de la tercera costilla, ¿no? Y pasa de un sonido timpánico, ¿no? A mate, a nivel de la quinta costilla hasta la séptima. La palpación del hígado solamente nos permite palpar lo que viene a ser el borde inferior del hígado, pero también que nos permite en sí destacar características como son la textura y la forma. El primer punto es deslizar nuestros dedos de nuestra mano derecha suavemente sobre el hipocondrio derecho y pedir al paciente de que inhale profundo. Exhala. Y al exhalar, esta descienda sobre nuestros dedos. También podremos realizar lo que es la maniobra de enganche. Nos colocaríamos a nivel del hombro derecho del paciente y a nivel del reborde costal derecho, palpar o enganchar y pedir al paciente que inhale para poder palpar lo que es el borde del hígado. Respira. Palparlo, le diremos al paciente que adopte una posición de decúbito lateral derecho y pueda tener las piernas semiflectadas para poder relajar la musculatura abdominal. Para la percusión realizaremos lo que es la maniobra de Schuster. Al paciente lo colocaremos en decúbito lateral derecho con las piernas semiflectadas y percutiremos sobre el área esplénica. Al percutir nos da una sonoridad mate. Si nosotros percutimos más allá de la zona de la línea anterior axilar, una sonoridad mate, podríamos distinguir una esplenomegalia. Para la palpación a nivel renal, ¿no? Utilizaremos lo que es una técnica bimanual anteroposterior o de peloteo también conocida. Utilizaremos la mano no dominante debajo del flanco, mientras la otra mano debe ser por encima del flanco. Realizaremos presión como una maniobra de peloteo, ¿no? Para poder palpar lo que es el polo inferior del riñón. Sabemos, el riñón derecho por posición anatómica tiene más posibilidades de ser palpable en su polo inferior, encontrando también un aumento del tamaño de este órgano en patologías como nitrodefrosis, riñón poliquístico o carcinoma renal. También podremos realizar lo que es la maniobra de puño percusión, dando un pequeño golpe sobre la fosa lumbar de cada lado, ¿no? Sabiendo de que si el paciente nos refiere dolor ante esta puño percusión, pues la prueba de puño percusión se vería positiva y pues nos podría orientar un diagnóstico posible de pielonefritis aguda.
paciente realizaremos la maniobra de puño percusión. Señor, ¿siente dolor? No. En este caso, el paciente presenta una puño percusión negativa. En los hallazgos del examen físico abdominal del paciente se encontró en la inspección abdomen plano la presencia de una cicatriz por apendicectomía realizada a los 5 años, así también como vello de distribución androide. A la auscultación se auscultó ruidos hidroaéreos presentes sin presencia de soplos. A la palpación se palpó un abdomen blando, depresible, indoloro la palpación superficial y profunda, así como tampoco la presencia de masas. A la percusión, la sonoridad se encuentra conservada, así también como conservada la matidez hepática. Examen de órganos intraabdominales, el hígado tiene una proyección de 8 centímetros, el límite inferior se palpa a 1 centímetro del reborde costal derecho, así también como se encuentra la consistencia normal de este. A nivel de vaso no se palpa y la matidez en el área esplénica se encuentra conservado dentro de la línea anterior axilar. A nivel de riñón no es palpable y la puñopercusión es negativa. Muchas gracias.